Las cosas extrañas son las pasiones humanas, y los niños no se diferencian en este aspecto de los adultos. Aquellos que están cubiertos por ellos no pueden explicarlos, y otros que nunca han experimentado tal cosa no pueden comprenderlos. Hay personas que arriesgan su vida para conquistar la cima de una montaña. No hay forma, ni siquiera ellos mismos, de explicar exactamente por qué están haciendo esto. Otros mueren para ganarse el corazón de una persona que ni siquiera los sabrá. Otros fracasan porque no pueden resistir los placeres del estómago o del biberón. Algunos acaban con toda su fortuna para ganar en el juego, o sacrifican todo por una idea fija que nunca se convertirá en realidad. Otros piensan que solo pueden ser felices si están en otro lugar y viajan por el mundo toda su vida. También hay quienes no pueden encontrar la paz antes de llegar al poder. En definitiva, tantas personas como pasiones. Para Bastian Balthazar Buchs, estos eran los libros. Solo quien nunca ha pasado tardes enteras leyendo un libro y no ha leído con las orejas ardientes y el pelo revuelto, ha olvidado dónde está, sin sentir hambre ni frío. Solo quien nunca ha leído a la luz de una linterna, envuelto en una manta sobre la cabeza, porque papá o mamá, o algún preocupado ha apagado la lámpara con la bien intencionada explicación de que es hora de irse a la cama, porque mañana tiene que levantarse temprano. Solo el que nunca ha derramado lágrimas amargas obvias o secretas, porque un cuento maravilloso ha terminado y debe separarse de los personajes con los que ha vivido tantas aventuras, que amó y admiró, que tembló y admiró. La vida parecía vacía y sin sentido. Solo aquellos que no han experimentado tal cosa probablemente no entenderán lo que Bastián ha hecho ahora. Estaba mirando el título del libro, y ahora estaba empapado en sudor caliente, ahora estaba temblando. Eso era exactamente con lo que había soñado tantas veces antes, lo había querido desde que había vivido con esta pasión, una historia que nunca terminaría. Libro de libros. Tenía que ser dueño de este libro, costara lo que costara. Cueste lo que cueste. Era fácil de decir. Incluso si pudiera ofrecer más de los 3 sellos y 15 pfennigs de dinero de bolsillo que tenía en su poder. Este antipático señor Coreander le había dejado muy claro que no le vendería ni un solo libro. Y no había palabra para un regalo. El trabajo fue inútil. Aún así, Bastian sabía que no podía marcharse sin el libro. Ahora le quedó claro que había venido aquí solo por este libro. Ella lo había llamado de alguna manera misteriosa, porque quería estar con él, porque en realidad le había pertenecido durante mucho tiempo. Bastian escuchó la conversación, que todavía se escuchaba desde la oficina. Hasta que se dio cuenta, rápidamente metió el libro debajo de su abrigo y lo presionó contra su cuerpo con ambas manos. Sin hacer ningún ruido, caminó de espaldas a la puerta de la tienda, mirando cobardemente al otro que conducía a la oficina. Apretó la manija con cuidado. Quería evitar el sonido de las campanas de bronce, por lo que abrió la puerta de vidrio lo suficiente para hervir. Luego la cerró silenciosamente y con cuidado desde el exterior. Solo ahora se escapó. Cuadernos, libros de texto y una caja de bolígrafos rebotaban en su bolso y traqueteaban al compás de sus pasos. Algo lo apuñaló en la cadera, pero siguió corriendo. La lluvia y la humedad se filtraron a través del abrigo de Bastián, pero no sintió nada. Tenía calor, pero no solo por correr. Su conciencia, que nunca antes había hablado en la librería, ahora llamó de repente. Todas esas razones que le habían parecido tan convincentes de repente se volvieron completamente insostenibles, derritiéndose como muñecos de nieve, tocados por el aliento de fuego de un dragón. Él había robado. Era un ladrón. Lo que había hecho era incluso peor que un simple robo. Definitivamente no hubo un segundo libro de este tipo. Probablemente era el mayor activo del señor Coreander. Y robar el violín de un violinista o la corona de un rey es algo más que sacar dinero de una caja registradora. Y mientras corría, presionó el libro aún más fuerte contra su cuerpo. No quería perderla, no importaba lo que le sucediera. Ella era para él todo lo que aún poseía en este mundo. Trató de imaginarse a su padre sentado en la gran sala amueblada de laboratorio y trabajando.
Moldes de yeso de mandíbulas humanas estaban esparcidos a su alrededor porque era un técnico dental. Bastian nunca se había preguntado si a su padre realmente le encantaba el trabajo. Le vino a la mente por primera vez, pero ya no podía preguntarlo. Si volvía a casa ahora, su padre saldría del laboratorio, con un delantal blanco, tal vez sosteniendo un modelo de yeso de su mandíbula, y preguntaría: ¿Ya vuelves? Sí, respondía Bastian. ¿No tenías escuela hoy? Vio el rostro triste y mudo de su padre y se dio cuenta de que era imposible mentirle. Pero tampoco podía decirle la verdad. No, lo único que podía hacer era ir a otro lugar, a algún lugar lejano. Su padre no debería haber sabido que su hijo se había convertido en un ladrón. O tal vez no se dé cuenta de que Bastian ha desaparecido. El pensamiento lo calmó incluso un poco. Bastian había dejado de correr. Ahora caminaba lentamente y vio el edificio de la escuela al pie de la calle. Sin darse cuenta, había seguido el camino habitual. Aunque se veía gente aquí y allá, su calle parecía desierta. Al recién llegado todavía le parece que la vida en la escuela está muerta. Con cada paso, Bastian sintió crecer su miedo. Ya le tenía miedo a la escuela, el lugar de sus derrotas diarias. El miedo a los maestros que apelaban paternalmente a su conciencia o derramaban su enojo sobre él, el miedo a otros niños que se reían de él y nunca perdían la oportunidad de mostrarle cómo era torpe e indefenso. La escuela siempre le había parecido una prisión sin fin, un castigo que dura hasta que uno se hace mayor, y solo hay que estar en silencio y ser obediente. Pero ahora, mientras caminaba por los pasillos resonantes con olor a parquet y abrigos mojados, cuando el silencio acechante del edificio de repente cubrió sus oídos con tapones de algodón, y cuando finalmente se paró frente a la puerta del aula, que estaba pintada como el viejo formadas las paredes de espinacas, le quedó claro que de ahora en adelante nada lo detendría. Tuvo que irse. Entonces, ¿por qué no hacerlo de inmediato? ¿Pero dónde? Bastian había leído en libros de cuentos de hadas sobre niños que van a servir en un barco y viajan por el mundo en busca de la felicidad. Algunos se convierten en piratas o héroes, otros regresan a su tierra después de muchos años como ricos, sin que nadie sepa quiénes son. Pero Bastian no creía que pudiera hacerlo. No podía imaginarse que lo llevaría un joven en un barco. Tampoco tenía idea de cómo llegar a una ciudad portuaria donde había barcos de vapor que permitían esfuerzos tan audaces. Entonces, ¿a dónde vamos? De repente pensó en un lugar adecuado donde solo, al menos por ahora, nadie lo buscaría y lo encontraría. El techo era grande y oscuro. Olía a polvo y naftalina. No se oía nada más que el ligero golpeteo de la lluvia sobre la lámina de cobre del enorme techo. Las enormes vigas, ennegrecidas por el tiempo, sobresalían equidistantes del piso de madera, se unían más alto con otras vigas de la estructura del techo y se perdían en algún lugar de la oscuridad. Aquí y allá colgaban telarañas del tamaño de un columpio, balanceándose suave y fantasmalmente en la corriente. Una luz blanca lechosa brillaba desde una buhardilla de arriba. El único ser vivo aquí, donde el tiempo parecía haberse detenido, era un ratón que golpeaba el piso de madera, dejando pequeñas huellas en el polvo. Donde arrastró la cola, quedó una delgada línea entre las huellas de sus patas. De repente se levantó y escuchó, luego corrió y saltó. Se deslizó por un agujero entre las tablas. Se escuchó el ruido de una llave que se insertaba en la cerradura. La puerta del ático se abrió lentamente y crujió. Un largo haz de luz iluminó la habitación durante unos segundos. Bastian entró sigilosamente, luego la puerta chirrió al cerrarse de nuevo. En el interior, insertó una llave grande en la cerradura y le dio la vuelta. Luego incluso soltó el pestillo y suspiró aliviado. Ahora realmente nadie pudo encontrarlo. ¿Quién hubiera pensado buscarlo aquí? Sabía con certeza que la gente rara vez venía a este lugar, pero incluso si sucedía hoy o mañana, si alguien tenía trabajo en el ático, encontraría la puerta cerrada. Y la llave se había ido. E incluso si lograban abrir la puerta de alguna manera, Bastian tendría mucho tiempo para esconderse entre los vehículos.
Poco a poco, sus ojos empezaron a adaptarse a la penumbra. Conocía este lugar. Hace medio año, el anfitrión de la escuela le había hecho ayudarlo a llevar una gran canasta de formularios y documentos al ático. Luego vio dónde estaba guardada la llave de la puerta, en un casillero en la pared en el rellano superior de las escaleras. No había pensado en este lugar secreto desde ese día, pero ahora lo recordaba de nuevo. Bastian sintió frío porque su abrigo estaba empapado y hacía frío aquí en el ático. Primero tenía que encontrar un lugar para sentirse un poco más cómodo. Después de todo, se quedaría aquí más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Al menos por ahora, no pensó en eso, ni se le ocurrió que pronto podría tener hambre y sed. Caminó por la habitación. Se amontonaron todo tipo de cosas viejas, estantes llenos de carpetas y carpetas perdidas hace mucho tiempo, escritorios apilados con encimeras manchadas de tinta, un trípode en el que colgaban una docena de mapas obsoletos, algunas pizarras negras con pintura descascarada, estufas de hierro oxidado, descartadas equipo de gimnasia, como una cabra con la tapicería de cuero tan rota que entró el relleno, balones médicos destripados, una cámara de colchones de gimnasia viejos y sucios, y algunos animales de peluche, medio comidos por las polillas, incluido un búho grande, un calvo águila y zorro, un montón de matraces químicos y cristalería rotos, una máquina electrostática, un esqueleto humano colgando de algo parecido a una percha, y muchas cajas y cajas llenas de cuadernos y libros de texto de la vieja escuela. Bastian finalmente decidió hacer de la cámara de viejos colchones de gimnasia su asiento. Estirado encima de ellos, uno se sentía casi como un sofá. Los metió debajo de la buhardilla, donde estaba más brillante. Varias mantas militares grises estaban apiladas cerca, cierto, muy polvorientas y rotas, pero podían usarse de manera segura. Bastian los tomó. Se quitó el abrigo mojado y lo colgó en la percha junto al esqueleto. Los huesos temblaban de un lado a otro, pero Bastian no estaba asustado. Quizás porque estaba acostumbrado a ver cosas así en casa. También se quitó las botas empapadas. Permaneciendo en calcetines, se sentó en turco sobre los colchones de gimnasia y se cubrió con las mantas grises como un indio. Junto a él yacía su bolso y el libro del color de la miel vieja. Recordó que los demás de la planta baja del aula estaban recibiendo una lección de alemán. Quizás deberían haber escrito un ensayo sobre algún tema terriblemente aburrido. Bastian miró el libro. Si pudiera averiguar, murmuró, lo que realmente está pasando en un libro mientras está cerrado. Por supuesto, solo hay letras impresas en el papel de adentro, pero aún así tiene que pasar algo allí, porque cuando lo abro, de repente todas se convierten en un cuento de hadas. Hay personajes que aún no he conocido, todo tipo de eventos, aventuras y batallas. A veces incluso estallan tormentas marinas o una persona cae en países y ciudades desconocidos. Después de todo, todo esto existe de alguna manera en el libro. Bueno, por supuesto, tienes que leerlo para experimentarlo, pero ha estado adentro antes. Quiero saber en qué forma. Y de repente estaba casi de un humor solemne. Se acomodó cómodamente, tomó el libro, abrió la primera página y comenzó a leer.